Cada día la misericordia del Señor es nueva para con nosotros, y su amor inagotable desciende sobre nuestras vidas como el rocío en las mañanas, trayendo las bendiciones del Señor para nosotros. Y nuestra oración es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios les bendiga esta mañana. Bienvenidos a nuestro devocional Tu Pan Diario. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros buscamos a Dios y cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, o sea, nosotros dedicamos nuestra vida y todo lo que somos para honrar, para glorificar y para bendecir el nombre del Señor, entonces en ese momento, cuando nosotros nos entregamos a Dios y consagramos nuestras vidas a Él nos reviste de su naturaleza divina. O sea, Él pone en nosotros su sello, Él pone en nosotros su imagen que había sido borrada por causa del pecado, y ese sello, esa imagen es el Espíritu Santo, es su presencia sobre nosotros que nos va a dar la capacidad para permanecer siendo fieles a Dios, que nos va a dar la capacidad de vivir en obediencia al Señor, que nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos para vivir vidas consagradas y dedicadas al Señor. Cuando recibimos esto, cuando nosotros entregamos nuestra vida y nuestro corazón al Señor, cuando nosotros tomamos la decisión de vivir para adorar y para honrar y para glorificar a Dios, cuando nosotros nos entregamos a Él por completo. Te invito a que me acompañes esta mañana a la palabra de nuestro Padre Celestial. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 3 en adelante. Nos dice lo siguiente la palabra de nuestro Padre Celestial: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Amén. Ese texto es bastante diciente, bastante claro. El apóstol Pedro nos dice: Dios, por su infinito poder, nos ha llamado y Él nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para llevar una vida de rectitud. O sea, para vivir para honrar a Dios, para vivir en justicia y para vivir obedeciendo al Señor, Dios ya nos revistió de todo lo que nosotros necesitamos. Nosotros tenemos que tomar la decisión de hacerlo, porque son dos cosas muy diferentes. Dios nos da la capacidad, Dios nos da la habilidad, Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos. O sea, Dios nos equipa para que tú y yo vivamos una vida entregada a Él, para que nosotros vivamos vidas rectas, vidas consagradas a Dios, vidas correctas, que siempre hagamos lo correcto, que para vivir vidas justas delante del Señor. Pero ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos que tomar la decisión de hacerlo. Dios nos capacita y nos da todas las herramientas y nos equipa para hacerlo, pero es nuestra la decisión si hacemos uso de eso que Dios nos ha dado, porque Dios nos puede capacitar, Dios nos puede dar todo lo que nosotros necesitamos, pero si nosotros no queremos hacerlo, entonces es allí donde se vuelve importante nuestra determinación para vivir honrando a Dios, nuestra determinación para vivir haciendo siempre lo correcto delante de nuestro Padre Celestial. ¿De qué depende? Pues depende de nosotros, de nuestra determinación para vivir a hacerlo. Lo que algunos llaman de nuestra fuerza de voluntad para levantarnos de esa situación y de esa condición que vivimos, de ese lodo, del pecado, para levantarnos de allí, depende de nosotros. Dice: todo lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. O sea, todo esto es algo que Dios nos da, nos capacita, nos equipa cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él. Dice el texto: cuando nosotros conocemos a Dios, o sea, cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor y tomamos la decisión de entregar nuestras vidas a Él, entonces Él nos va a capacitar, nos va a dar esas herramientas que nosotros vamos a necesitar para poder vivir vidas rectas delante de Él. ¿Qué depende de nosotros? De que tomemos la decisión, de que tengamos la determinación de hacerlo y de usar las herramientas que Dios nos está dando, de usar esas herramientas con las cuales Dios nos está capacitando, con las cuales Él nos está equipando. Y el siguiente versículo nos dice: y debido a su gloria y a su excelencia, Él nos ha dado grandes y preciosas promesas. Y gracias a esas promesas hace posible que nosotros participemos de su naturaleza divina y escapemos de la corrupción del mundo
causada por los deseos humanos. O sea, esas promesas que Dios ha dado para nosotros, grandes y preciosas promesas que Dios nos ha dado, son promesas de bendición que Dios ha dado para nosotros. Qué esperanza tenemos, qué hermoso y precioso es saber que tenemos grandes y preciosas promesas de bendición, de bienestar, de restauración, de sanidad, promesas en las cuales Dios desea obrar en nosotros para nuestro bien, para bendecirnos. Entonces, dice, esas promesas que Dios nos da hace posible que nosotros salgamos de la corrupción del pecado, o sea, que nosotros salgamos de una vida pecaminosa. Mire que las promesas de Dios son lo que nos dan la herramienta y la capacidad para nosotros apartarnos del pecado, porque por nosotros mismos viviremos en medio del pecado, viviremos envueltos del pecado, pero la naturaleza divina de Dios, son esas promesas que Dios ha dado, la que nos dan la capacidad para nosotros levantarnos de esa vida de pecado y vivir en rectitud para honrar y para exaltar el nombre del Señor. Y dice, y esa corrupción del mundo, esa corrupción del pecado es causada por los deseos humanos. Nos dice la palabra del Señor que esa corrupción del pecado no es nada más ni nada menos que los deseos que hay en nuestro corazón. Por eso es que necesitamos sus promesas, por eso es que necesitamos esa naturaleza divina de Dios para que nos dé la capacidad para levantarnos y salir del pecado. Él es quien nos levanta, quien nos saca de esa condición. Nosotros, por nuestros propios medios, nunca podremos hacerlo. Por eso el versículo 3 nos decía que Él nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para vivir vidas en rectitud. Como estamos hablando esta mañana, Dios nos ha equipado, Dios nos ha dado herramientas y Dios nos ha dado su naturaleza divina para que nosotros vivamos apartados del pecado, para que nosotros nos apartemos del pecado. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Tomar la decisión, tener la determinación, o como decimos popularmente, tener la voluntad para apartarnos de estas cosas y hacer uso de las herramientas, hacer uso de aquello con lo cual Dios nos ha equipado, su naturaleza divina, para poder vivir honrando al Señor. Porque nosotros, por nosotros mismos, nunca podremos hacerlo, porque siempre estaremos sujetos a los deseos humanos, siempre estaremos sujetos a nuestra naturaleza pecaminosa. Pero su naturaleza divina nos da la capacidad, es la herramienta, es el equipamiento de Dios para que nosotros nos levantemos a vivir vidas santas, consagradas y dedicadas para honrarlo a Él. Allí donde estás esta mañana, te invito a que cierres tus ojos y hables con Dios por un instante. Padre amado, Señor, esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos muestras y nos recuerdas, Señor, cómo tú nos has dado todo lo que nosotros necesitamos cuando nosotros entregamos nuestra vida a ti. Cómo tú nos has dado herramientas y nos has equipado, Señor, para que nosotros podamos vivir en santidad, para que nosotros podamos vivir consagrados a ti, para que nosotros podamos vivir apartados del pecado. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no tomamos la decisión y no tenemos la determinación para apartarnos del pecado, sino que seguimos en los mismos deseos humanos, en nuestra misma naturaleza pecaminosa, viviendo nuevamente, Señor, en aquello lo cual tú nos has sacado. Y Señor, por eso hoy te pedimos que tú nos ayudes para poder vivir en santidad, consagrados a ti. Fortalécenos, Señor, ayúdanos y enséñanos a usar las herramientas y todo el equipo que tú nos has dado, tu naturaleza divina, para vivir vidas consagradas para ti, para vivir en santidad, para vivir honrándote y glorificando y exaltando tu nombre. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra hoy tú nos recuerdas que en ti tenemos grandes y preciosas promesas de bendición y de bienestar para nuestras vidas y nuestras familias y aún para nuestra eternidad. Por eso hoy te damos gracias y te honramos, Señor, y ponemos todo en tus manos y te damos toda la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Acabas de oír tu pan diario, un alimento celestial que Dios envía para bendecir tu vida. Cada una de estas palabras, créela, aplícala, vívela, entonces podrás vivir en la bendición la cual Dios desea para tu vida. Somos Iglesia Cristiana Cuadrangular, Casa de Bendición, una casa que Dios ha diseñado para bendecir tu vida a través de cada una de estas palabras. Estamos ubicados en la ciudad de Bucaramanga, en la carrera 24 con calle 3417, en el centro de la ciudad. Te invitamos para que nos acompañes y asistas con nosotros y vive una experiencia sobrenatural con Dios. Los días jueves 7:30 de la noche y los días domingos 9 de la mañana. Te esperamos.
Que Dios te bendiga de una manera poderosa y sobrenatural.